Hay lugares, sonidos y sucesos que la mente humana no puede explicar, que desafían la lógica y nos hacen cuestionar todo lo que creíamos conocer. En este viaje nos adentraremos en 6 historias que van más allá de lo cotidiano, donde el miedo, el misterio y lo sobrenatural se entrelazan de maneras sorprendentes. Comenzaremos con los susurros del faro, un lugar donde los ecos del pasado parecen hablar a quienes se atreven a acercarse, susurrando secretos que deberían permanecer ocultos. Luego nos trasladaremos a la Casa de las Sombras, un hogar donde cada rincón guarda un misterio, donde las sombras parecen moverse con voluntad propia y la realidad se distorsiona ante los ojos de quienes viven allí. El cielo también guarda sus secretos, y en los sonidos del cielo escucharemos fenómenos que han estremecido ciudades enteras, sonidos inexplicables que no pertenecen a ningún avión, tormenta o fenómeno natural conocido. Pero el misterio no termina en lo natural. En el poltergeist de Enfield, una familia vivió semanas de terror inexplicable, donde muebles se movían solos y voces invisibles llenaban la casa, dejando una huella imborrable en la historia del mundo paranormal. Nos alejaremos de lo cotidiano para adentrarnos en el experimento Filadelfia, Bosque de Oya Baciu. Prepárate para un recorrido por lo desconocido, por lo inexplicable, por aquello que la ciencia y la razón aún no pueden comprender. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo misterio, es la frontera entre lo real y lo imposible. El faro que susurra, voces del más allá. En el corazón de los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, se esconde un lugar que muchos consideran uno de los rincones más inquietantes del mundo. A simple vista, podría parecer un islote normal, un pequeño terreno rodeado de agua, lleno de vegetación y el típico sonido de las aves y los insectos. Pero a medida que te acercas, algo te advierte que no es un lugar común. En los árboles, en las barandas y entre los arbustos, cuelgan miles de muñecas. Viejas, sucias, mutiladas, muchas sin brazos, sin piernas o con ojos vacíos que parecen seguir cada movimiento. Cada muñeca parece contener una historia, una presencia que trasciende el simple objeto inanimado. Este lugar ha llegado a ser conocido como la Isla de las Muñecas, y su historia es tan perturbadora como fascinante. Todo comenzó a mediados del siglo XX, cuando un hombre llamado Julián Santana Barrera decidió apartarse del mundo y vivir solo en esta isla. Julián era un campesino que buscaba paz, un hombre acostumbrado a la tranquilidad del trabajo en el campo, al silencio y a la rutina de la naturaleza. Sin embargo, su soledad se vio interrumpida por un evento que cambiaría su vida para siempre. Según él mismo contaba, un día mientras recorría los canales, encontró flotando en el agua el cuerpo sin vida de una niña. No se sabe quién era ni cómo había llegado allí, y los registros oficiales no mencionan su existencia, pero para Julián el hecho fue real y profundamente traumático. A partir de ese momento, aseguró comenzar a percibir presencias extrañas, sentir pasos en la orilla, escuchar risas y lamentos que parecían surgir de la nada y observar sombras que se movían entre los árboles sin explicación. Convencido de que el espíritu de la niña había quedado atrapado en la isla y que necesitaba consuelo, Julián decidió colgar muñecas en los árboles como ofrenda. Al principio, eran pocas y modestas, muñecas que encontraba abandonadas en la basura o que rescataba de los canales. Cada muñeca, para él, representaba un intento de apaciguar al espíritu, de mostrar respeto y quizá incluso de protegerse de su presencia. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto aislado, pronto se convirtió en una obsesión que definiría su vida. Con el paso de los años, la isla se llenó de cientos, luego miles de muñecas. Había muñecas de todos los tamaños y materiales, de plástico, de trapo, de porcelana. Muchas estaban rotas, desfiguradas por el tiempo, por la humedad y la exposición al sol. Algunas carecían de extremidades, otras de ojos, y otras parecían haber sido mutiladas de maneras inexplicables. Se colgaban de los árboles, se apoyaban en el suelo, se arrastraban sobre las barandas. Cada una parecía mirar a los visitantes, seguirlos con la mirada, observarlos con un aire que resultaba más humano que cualquier objeto inanimado. Quienes se atrevieron a visitar la isla afirmaban sentir una atmósfera inquietante, como si algo los observase constantemente. Relatan que el silencio era casi absoluto, roto únicamente por el crujir de la madera, el viento o el agua del canal. Sin embargo, muchos aseguraban haber escuchado risas infantiles que no provenían de ningún lugar, o murmullos que surgían entre los arbustos, voces que desaparecían cuando intentaban ubicarlas. Algunos afirmaban que, mientras caminaban, podían notar movimientos sutiles entre las muñecas, como si cambiaran de posición solas o giraran la cabeza para mirarlos.
Todo ello hacía que incluso los visitantes más escépticos se sintieran vigilados, acompañados por presencias que desafiaban toda explicación racional. Durante décadas, Julián continuó recogiendo muñecas y colgándolas por toda la isla. Su familia y vecinos comenzaron a pensar que estaba perdiendo la cordura, que la soledad y el dolor lo habían llevado a un estado de obsesión que rayaba en lo irracional. Pero él insistía en que lo hacía para protegerse, para mantener la calma del espíritu y para evitar que el alma de la niña lo atormentara. La isla se había convertido en un santuario, un lugar donde la vida y la muerte, lo humano y lo espiritual, parecían entrelazarse de manera inquietante. El desenlace de esta historia es tan inquietante como el mito que Julián construyó alrededor de su vida. En el año 2001, después de décadas viviendo en la isla, Julián fue encontrado muerto en el canal. Lo escalofriante es que murió exactamente en el mismo lugar donde, según él, había encontrado a la niña muchos años atrás. Algunos creen que la niña finalmente lo reclamó, que el espíritu no descansaba y que Julián, en su dedicación, se había unido al misterio de la isla. Hoy, la isla de las muñecas se ha convertido en un destino turístico y en un lugar de culto para los curiosos y los amantes de lo paranormal. Las lanchas que llegan a la isla transportan visitantes ansiosos por conocer de cerca este fenómeno, pero no todos logran permanecer mucho tiempo. Los relatos de los visitantes hablan de una sensación opresiva, de un ambiente cargado, de una presencia que parece observar desde todos los rincones. Incluso se dice que algunas muñecas abren y cierran los ojos, que sus cabezas se giran para seguir a los intrusos, y que murmullos o risas pueden escucharse aunque no haya nadie más allí. La isla de las muñecas no es solo una leyenda, sino un recordatorio de que hay lugares donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se vuelve difusa, donde los objetos más cotidianos parecen cargarse de una energía inexplicable. Para quienes la visitan, la isla es un lugar de fascinación y terror, una prueba de que algunas historias no solo se cuentan, sino que se viven y se sienten, como si los muertos y los vivos compartieran el mismo espacio, observándose mutuamente en un silencio eterno. Sombras en la casa, misterios que acechan. En la ciudad de Culver City, California, durante la década de 1970, vivía una mujer llamada Doris Bitter. A simple vista, Doris parecía tener la vida que cualquiera podría reconocer como dura pero normal. Era madre soltera de 4 hijos, luchaba cada día para mantener su hogar y sobrellevar las dificultades económicas que enfrentaba. Sin embargo, lo que nadie podía imaginar era que detrás de la rutina cotidiana y los problemas familiares, Doris estaba a punto de enfrentarse a algo completamente fuera de lo común, algo que cambiaría para siempre su vida y que la colocaría en el centro de uno de los casos paranormales más documentados de Estados Unidos. Todo comenzó de manera gradual, casi imperceptible. Al principio, eran pequeños incidentes que podrían haber sido fácilmente descartados como producto de la imaginación o el estrés. Ruidos inexplicables, golpes leves en las paredes, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin causa aparente. Pero pronto, Doris comenzó a percibir que esos eventos no eran casuales, que parecían dirigidos, que había una intención detrás de ellos. La sensación de ser observada se hizo constante, y con el tiempo, la presencia que habitaba su casa se volvió más agresiva y dominante. Pronto, los fenómenos comenzaron a tomar una forma física. Doris describía cómo era empujada, arrastrada o sujetada por una fuerza invisible. Sus propios hijos aseguraban haber escuchado ruidos que no podían explicarse, puertas que se cerraban con violencia, y objetos que se movían sin que nadie los tocara. Pero lo más perturbador, y lo que más horrorizaba a Doris, eran las agresiones de carácter sexual que aseguraba sufrir, ataques que no podían ser vistos por ojos humanos, pero que dejaban una sensación de terror y vulnerabilidad extremas. La intensidad y la frecuencia de estos eventos eran tales que Doris llegó a temer por su vida y por la de sus hijos, convencida de que la entidad que habitaba su hogar era consciente de su existencia y de cada uno de sus movimientos. El caso no tardó en atraer la atención de investigadores paranormales de la época. La presencia que Doris describía era tan intensa que quienes entraban en la casa podían sentir cambios de temperatura repentinos, sonidos extraños y objetos que se movían de manera inexplicable. Se realizaron grabaciones de audio y vídeo, y se registraron fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Entre los hallazgos más inquietantes se encontraba una voz profunda y gutural que parecía surgir de la propia Doris, como si la entidad estuviera utilizando su cuerpo para comunicarse. Los investigadores que presenciaron estos sucesos coincidían en que no había trucos ni manipulaciones visibles. Lo que ocurría parecía real y tangible, aunque fuera imposible de comprender por los métodos tradicionales de la ciencia. Con el tiempo,
La historia de Doris Bitter trascendió su vecindario y se convirtió en un tema de interés nacional. Su caso inspiró la película El Ente, estrenada en 1982, que dramatizó los ataques de la entidad invisible. Sin embargo, más allá de la ficción cinematográfica, los registros documentados por investigadores y testigos continuaban indicando que algo extremadamente perturbador había tenido lugar. Policías, vecinos y especialistas en lo paranormal corroboraron en múltiples ocasiones la presencia de fenómenos que desafiaban toda lógica. Objetos que levitaban, golpes intensos en paredes y pisos, cambios de temperatura inexplicables y la sensación constante de que algo o alguien lo seguía por la casa. Lo más aterrador de este caso es que la entidad que supuestamente habitaba la residencia no parecía pasiva ni indiferente. Doris afirmaba que la fuerza parecía tener conciencia propia, capaz de interactuar con ella de manera deliberada. No solo atacaba físicamente, sino que parecía jugar con su mente, generando un miedo profundo que se prolongaba incluso cuando la mujer no estaba sola. Sus hijos, en múltiples ocasiones, declararon haber visto sombras que se desplazaban con inteligencia, luces que aparecían y desaparecían de manera extraña, y sonidos que no podían ser atribuibles a ningún origen natural. La percepción de amenaza constante y la imposibilidad de escapar de la entidad crearon un ambiente de terror cotidiano que difícilmente se podría exagerar. A día de hoy, el caso de Doris Bitter sigue siendo considerado uno de los fenómenos paranormales más documentados y estudiados de la historia moderna. No solo porque se realizaron investigaciones extensas y se recopilaron múltiples testimonios de testigos presenciales, sino también porque los fenómenos descritos desafían las leyes de la física y la comprensión humana. Mientras algunos escépticos continúan buscando explicaciones psicológicas, sugiriendo que Doris podría haber sufrido episodios de alucinaciones o trastornos mentales exacerbados por la soledad y el estrés, otros consideran que el caso es evidencia de la existencia de fuerzas invisibles que pueden interactuar con nuestra realidad de manera directa. El relato de Doris Bitter nos recuerda la fragilidad del ser humano frente a lo desconocido. Su historia es un recordatorio de que, incluso en el lugar que más deberíamos sentir seguro, nuestro propio hogar, pueden existir presencias que desafían toda explicación, seres o energías que nos observan, nos siguen y en algunos casos, nos atacan sin dejar rastro visible. La casa de Doris, su experiencia y los registros de los investigadores siguen siendo estudiados hoy en día por quienes buscan comprender lo inexplicable, y su caso continúa estremeciendo a quienes se atreven a escuchar la historia completa. Es un testimonio de que el miedo no siempre proviene de lo que vemos, sino también de lo que no podemos ver, de lo que habita en la sombra y que nos recuerda constantemente que nuestro mundo no está tan controlado ni comprendido como nos gustaría creer. Las trompetas invisibles, fenómenos que retumban en el mundo. A lo largo de la historia, la humanidad ha escuchado innumerables fenómenos inexplicables provenientes del cielo. Desde antiguos mitos hasta registros modernos, existen relatos de sonidos que desafían cualquier explicación racional, capaces de estremecer a quienes los escuchan y generar miedo, fascinación o incluso pánico colectivo. En tiempos recientes, uno de estos fenómenos ha adquirido notoriedad mundial, los conocidos como sonidos del cielo o trompetas del apocalipsis. Estos ruidos comenzaron a registrarse de manera más sistemática a finales del siglo XX y se han multiplicado desde entonces. Miles de personas en distintas partes del planeta, Canadá, Estados Unidos, México, Europa del Este, Brasil y otros países, han reportado escuchar un sonido extraño, potente y metálico que parece provenir de lo alto, resonando en toda la ciudad o en áreas rurales. Para quienes lo experimentan, no es simplemente un ruido, es un fenómeno que se siente físicamente en el cuerpo, como si las vibraciones penetraran en los huesos y en el pecho, provocando una sensación de alerta, tensión y asombro simultáneamente. Los testigos describen estos sonidos de diversas formas. Algunos dicen que parecen trompetas gigantes, como si un instrumento descomunal estuviera tocando en el cielo. Otros los comparan con motores colosales, rugidos de maquinaria imposible, un sonido metálico que se repite en patrones que nadie puede identificar. La experiencia es casi siempre inesperada, y ocurre en momentos y lugares aleatorios, lo que aumenta la sensación de misterio. Algunas personas aseguran haber escuchado los sonidos durante la noche, con un silencio absoluto que hacía que cada vibración pareciera más intensa, mientras que otras los percibieron al amanecer o durante tormentas sin explicación. Uno de los aspectos más desconcertantes es que los sonidos del cielo no tienen una fuente identificable. No provienen de aviones, helicópteros, maquinaria industrial ni fenómenos naturales comunes como truenos o vientos fuertes.
Aquellos que intentan grabarlos con cámaras o dispositivos de audio descubren que, aunque los sonidos quedan registrados, la fuente sigue siendo indetectable. Las grabaciones muestran frecuencias inusuales, ecos extraños y tonos que la ciencia aún no puede explicar completamente. Muchos de los expertos que han analizado estas grabaciones coinciden en que se trata de un fenómeno único, que combina elementos acústicos, atmosféricos y posiblemente geofísicos, aunque ningún estudio ha logrado dar una respuesta definitiva. Algunos científicos han propuesto teorías que intentan racionalizar el fenómeno. Una de ellas es que los sonidos podrían ser infrasonidos, vibraciones de baja frecuencia producidas por movimientos tectónicos, fuertes tormentas, corrientes de viento o incluso grandes estructuras urbanas. Los infrasonidos son capaces de generar sensaciones físicas muy reales en los seres humanos, incluyendo ansiedad, opresión en el pecho e incluso miedo irracional, aunque la persona no perciba conscientemente la fuente del sonido. Otra teoría plantea que podrían ser fenómenos relacionados con cambios en la ionosfera o la magnetosfera terrestre, ondas sonoras que se desplazan por capas altas de la atmósfera y que, al llegar al suelo, producen estos ecos extraños y retumbantes. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logra cubrir todos los testimonios. Existen personas que aseguran haber sentido el fenómeno en zonas aisladas, lejos de la civilización y de cualquier posible fuente de ruido, donde no había máquinas, vehículos ni actividad humana que pudiera generar tales sonidos. Algunos reportes mencionan que las trompetas se prolongan durante varios minutos, e incluso que cambian de intensidad, de tonalidad y de dirección, como si tuvieran voluntad propia. Los efectos físicos y psicológicos son innegables. Testigos aseguran que sienten vibraciones en el suelo, una presión en el pecho, un temblor sutil en los huesos, y un miedo irracional que los obliga a buscar refugio. El fenómeno no solo ha generado inquietud, también ha inspirado interpretaciones espirituales y religiosas. En muchas comunidades, especialmente aquellas con tradiciones bíblicas o apocalípticas, los sonidos del cielo son vistos como advertencias o presagios de cambios importantes en el mundo, de catástrofes o incluso de un fin inminente. Algunos interpretan los ruidos como trompetas del juicio final, señales enviadas por fuerzas sobrenaturales para alertar a la humanidad. Esta percepción se combina con la sensación de misterio absoluto, generando un clima de tensión y reverencia, donde el sonido no es solo un fenómeno físico, sino una experiencia emocional y espiritual que sacude la percepción de quienes lo escuchan. Los medios de comunicación y las redes sociales han amplificado la difusión del fenómeno, con innumerables vídeos y audios compartidos por personas de todo el mundo. Cada registro muestra un sonido similar, aunque nunca se ha logrado identificar un patrón uniforme que explique cómo y cuándo ocurre. Para muchos, esto solo refuerza la idea de que estamos ante algo desconocido, que no se puede controlar ni comprender por completo. La imposibilidad de hallar una causa tangible ha llevado a algunas personas a crear comunidades dedicadas a documentar los sonidos, intercambiar experiencias y teorías, y tratar de buscar un patrón que, hasta ahora, sigue siendo esquivo. A lo largo de los años, los científicos y expertos en fenómenos atmosféricos han realizado estudios más profundos. Han colocado sensores de alta precisión en áreas donde se reportan los sonidos, han analizado registros sísmicos y atmosféricos, y han estudiado los efectos en los seres humanos. Lo que encontraron es intrigante. El fenómeno produce ondas acústicas complejas, con frecuencias que pueden ser percibidas tanto auditiva como físicamente. Los efectos sobre las personas incluyen escalofríos, sensación de opresión, ansiedad intensa y, en algunos casos, miedo que persiste incluso después de que el sonido desaparece. Sin embargo, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Qué provoca realmente estas trompetas? ¿Es un fenómeno natural extremo, un efecto de la Tierra, una reacción de la atmósfera, o algo que aún no comprendemos y que podría desafiar nuestro entendimiento de la realidad? Lo más inquietante es que los sonidos del cielo siguen apareciendo en lugares alejados, a miles de kilómetros unos de otros, sin patrón discernible, como si el fenómeno tuviera conciencia propia o respondiera a variables desconocidas. Cada eco, cada vibración, genera más preguntas que respuestas. Para quienes los han escuchado, la experiencia deja una marca imborrable, un recordatorio de que, incluso en la era de la ciencia y la tecnología, todavía existen misterios que nos superan, que nos muestran que nuestro planeta es mucho más complejo, insondable y, en ocasiones, aterrador de lo que podemos imaginar. En última instancia, los sonidos del cielo nos confrontan con la idea de que la realidad es mucho más vasta de lo que percibimos. Nos obligan a considerar que existen fuerzas, fenómenos y energías que no hemos logrado entender,
y que nuestro mundo puede contener secretos tan antiguos y poderosos que su presencia nos resulta imposible de explicar. Cada trompeta invisible, cada vibración que sacude el aire y el suelo, nos recuerda que hay misterios que no podemos ignorar, y que la búsqueda de respuestas es, quizás, un reflejo de nuestra necesidad de comprender lo incomprensible. El fantasma de Enfield, la casa que no dormía. En el otoño de 1977, en un barrio modesto del norte de Londres llamado Enfield, comenzó uno de los casos paranormales más documentados y extraordinarios del mundo moderno, el famoso poltergeist de Enfield. La historia tiene como protagonista a la familia Hodgson, compuesta por Peggy Hodgson, una madre soltera, y sus 4 hijos, Margaret, de 13 años, Janet, de 11, Johnny, de 10, y Billy, de 7. A simple vista, la familia parecía llevar una vida común, enfrentando las dificultades típicas de cualquier hogar con una madre soltera. Sin embargo, nadie podría haber anticipado que su residencia se transformaría en el epicentro de una serie de sucesos que pondrían en jaque la comprensión de la realidad. Todo comenzó de manera casi imperceptible. Peggy Hodgson escuchó por primera vez ruidos extraños en su hogar, crujidos en los suelos, golpes suaves en las paredes, como si alguien caminara de noche. Al principio, los atribuyó a la estructura vieja de la casa, a las corrientes de aire o al simple desgaste de los muebles. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no era algo tan trivial. Los sonidos comenzaron a concentrarse en la habitación de Janet, la hija de 11 años, quien empezó a reportar fenómenos que nadie podía explicar. A medida que los días pasaban, los eventos se intensificaron. Objetos que flotaban en el aire, sillas que se movían solas, mesas que temblaban sin causa aparente, y golpes tan fuertes que parecían retumbar en toda la vivienda. Peggy relataba cómo la ropa se movía por sí sola, cómo las puertas se abrían de golpe y cómo incluso las ventanas se sacudían violentamente sin viento. Lo más desconcertante era que estos sucesos no seguían un patrón lógico, podían ocurrir a cualquier hora, de día o de noche, sin advertencia. Los vecinos comenzaron a notar ruidos extraños y algunos incluso presenciaron objetos moviéndose sin intervención humana. Janet, en particular, parecía el epicentro de la actividad. Su habitación se convirtió en el lugar donde los fenómenos eran más intensos y visibles. Los objetos se elevaban, giraban en el aire, y en ocasiones parecían lanzarse hacia quienes entraban en la habitación. Pero lo más sorprendente fue la aparición de voces. En varias ocasiones, Janet comenzó a hablar con una voz profunda y adulta, completamente diferente a la suya. Esta voz afirmaba cosas que la niña desconocía y hablaba con acento extraño y grave, como si otro ser estuviera utilizando su cuerpo para comunicarse. Los investigadores presentes quedaron asombrados, no había evidencia de engaño ni manipulación, y Janet afirmaba que no controlaba la voz ni sabía lo que iba a decir. La familia, aterrorizada y sin poder controlar la situación, decidió contactar a especialistas en lo paranormal del London Society for Psychical Research. Entre ellos se encontraba Maurice Grosse, un investigador que dedicaría meses a documentar el caso. Grosse instaló cámaras y grabadoras en la casa para intentar capturar los fenómenos. Las grabaciones revelaron lo que parecían ser movimientos de objetos inexplicables, voces extrañas, y golpes que podían escucharse claramente en las paredes y techos. Algunos de los momentos más escalofriantes capturados incluyen mesas que giraban violentamente, voces que susurraban amenazas o insultos a los miembros de la familia, y objetos que se desplazaban a velocidades que desafían la explicación física. Lo que distingue al poltergeist de Enfield de otros casos similares es la duración y consistencia de los eventos. Los fenómenos no ocurrieron solo una o dos veces, sino que se prolongaron durante más de un año. A lo largo de ese tiempo, múltiples testigos, incluyendo periodistas, vecinos y miembros de la policía, pudieron presenciar los sucesos sin encontrar explicación racional. La intensidad y frecuencia de los eventos hacían que la familia viviera en un estado constante de miedo, sin poder predecir cuándo ocurriría la próxima manifestación del poltergeist. La tensión psicológica fue inmensa. Janet y su hermana Margaret comenzaron a mostrar signos de estrés extremo, ansiedad y miedo constante. Dormían poco y eran incapaces de relajarse, incluso durante el día. Peggy, por su parte, vivía aterrorizada, consciente de que su hogar ya no era un lugar seguro. Los investigadores también notaron que la energía de la actividad parecía concentrarse alrededor de Janet, lo que llevó a la hipótesis de que ciertos poltergeists pueden estar vinculados a la energía psíquica de adolescentes, fenómeno que la parapsicología denomina energía poltergeist. Sin embargo,
La violencia y la consistencia de los eventos en Enfield superaban cualquier otro caso de este tipo documentado, lo que generó un debate intenso entre expertos sobre la autenticidad y origen de los sucesos. Además de los movimientos de objetos y las voces, se reportaron fenómenos más inquietantes: mesas que se inclinaban de manera imposible, sillas que giraban a gran velocidad, puertas que se cerraban de golpe dejando marcas en los marcos, y golpes que podían escucharse en el techo como si alguien estuviera caminando arriba, a pesar de que la casa no tenía pisos superiores. Algunos vecinos relataban que, al pasar frente a la casa, podían escuchar los golpes y gritos sin ver a nadie dentro. La sensación de presencia invisible era tan intensa que muchos sentían miedo solo de acercarse a la vivienda. Los investigadores realizaron pruebas exhaustivas para descartar fraude. Observaron de cerca a Janet, controlaron todas las posibles manipulaciones y registraron cada evento con grabaciones audiovisuales. A pesar de sus precauciones, los fenómenos continuaron, lo que reforzó la idea de que se trataba de un poltergeist genuino. La comunidad científica tradicional se mostró escéptica, pero la cantidad de testigos, las pruebas documentales y la consistencia de los eventos hicieron que este caso no pudiera ser ignorado. Hoy, el poltergeist de Enfield sigue siendo un referente mundial en estudios paranormales. No solo por la intensidad de los fenómenos, sino también por la cantidad de evidencia recopilada y la duración de los eventos. La historia ha sido contada en numerosos libros, documentales, programas de televisión y películas, y sigue fascinando a investigadores y aficionados de lo sobrenatural. Este caso nos recuerda que lo desconocido puede manifestarse de formas que desafían la lógica, que incluso en un hogar común y corriente pueden existir fuerzas invisibles capaces de alterar la realidad y transformar la vida cotidiana en una experiencia de terror constante. En última instancia, el poltergeist de Enfield no solo es un relato de objetos que se mueven o voces inexplicables. Es una historia sobre el miedo, la vulnerabilidad y la posibilidad de que existan fuerzas que escapan completamente a nuestra comprensión. Nos recuerda que, aunque busquemos explicaciones racionales, algunas experiencias desafían toda lógica, dejando a quienes las viven con una sensación de misterio, asombro y respeto ante lo desconocido. El misterio del USS Eldridge, cuando la ciencia se vuelve apocalíptica. En la década de 1940, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba inmerso en una carrera tecnológica sin precedentes. La Marina buscaba constantemente innovaciones que le otorgaran ventaja estratégica frente a sus enemigos, especialmente en el ámbito naval y bélico. Fue en este contexto que surgió uno de los misterios más intrigantes de la historia moderna, conocido como el Experimento Filadelfia, un supuesto proyecto secreto que buscaba manipular la invisibilidad de los barcos, y según algunos relatos, incluso la manipulación del tiempo y el espacio. El experimento habría tenido lugar en el astillero naval de Filadelfia, Pensilvania, alrededor de octubre de 1943. La embarcación protagonista de esta historia fue el USS Eldridge, un destructor escolta que, según los testimonios filtrados años después, se convirtió en el epicentro de un proyecto que combinaba física avanzada, electromagnetismo y tecnología experimental altamente clasificada. La teoría principal detrás del experimento indicaba que, al crear un campo electromagnético extremadamente intenso alrededor del barco, se podría hacerlo invisible ante rádares y ojos humanos, un logro que habría supuesto una ventaja militar sin precedentes en la guerra. Según los relatos filtrados por supuestos testigos y documentos secretos, el experimento comenzó con la activación de enormes generadores electromagnéticos, creando un campo que rodeaba todo el casco del USS Eldridge. Testigos aseguran que, al inicio del procedimiento, el barco comenzó a desvanecerse gradualmente ante los ojos de los observadores, hasta que parecía desaparecer completamente del muelle. Sin embargo, lo que sucedió después desafía la lógica. El barco no solo desapareció, sino que según algunos informes, se teletransportó a Norfolk, Virginia, a más de 500 kilómetros de distancia, y luego regresó a Filadelfia en cuestión de minutos. Los efectos en la tripulación fueron devastadores. Algunos marineros habrían quedado fusionados con el metal del barco, otros sufrieron desorientación extrema, pérdida de memoria temporal o incluso colapsos nerviosos severos. Existen relatos que aseguran que ciertos tripulantes desaparecieron por completo, mientras que otros reaparecieron años después con extrañas secuelas físicas y psicológicas. Janet y Carlos, nombres ficticios que algunos testimonios atribuyen a miembros de la tripulación, describieron sensaciones de flotar fuera de sus cuerpos, percepciones del tiempo que se distorsionaban y visiones de lugares que no reconocían. El experimento Filadelfia rápidamente se rodeó de misterio y conspiraciones.
Documentos oficiales filtrados décadas después indican que la Marina de los Estados Unidos negó rotundamente cualquier investigación de este tipo, calificando los rumores como falsos y exageraciones de prensa. Sin embargo, los relatos de investigadores independientes y supuestos sobrevivientes alimentaron la leyenda. Carl Allen, conocido como Carlos Allende en algunos archivos, fue quien divulgó la historia al mundo, asegurando haber sido testigo indirecto del experimento y haber tenido contacto con sobrevivientes que narraban experiencias imposibles de explicar. Las teorías sobre el experimento Filadelfia se multiplicaron con el tiempo. Algunos científicos sostienen que pudo tratarse de un intento experimental de camuflaje electromagnético o de manipulación de campos magnéticos para reducir la firma radar del barco, lo que habría generado efectos secundarios extraordinarios y no intencionados. Otros creen que la historia fue completamente fabricada, un mito de la posguerra diseñado para alimentar teorías conspirativas y miedos sobre experimentos militares secretos. Sin embargo, la complejidad de los relatos, la consistencia de algunos testimonios y la existencia de documentos desclasificados parcialmente, mantienen la duda sobre la veracidad del caso. Uno de los elementos más inquietantes del experimento es la relación con fenómenos físicos aún no comprendidos. Los testigos aseguran que el barco no solo desapareció visualmente, sino que generó perturbaciones en el tiempo y el espacio a su alrededor. Algunos marineros afirmaron que experimentaron viajes a través de lo que describieron como túneles temporales, donde podían observar lugares y épocas distintas, mientras que otros sintieron que sus cuerpos eran atravesados por corrientes de energía imposibles de describir. El choque entre la ciencia conocida y la experiencia subjetiva de los tripulantes convirtió el experimento en un fenómeno que desafiaba toda lógica y comprensión. La historia del experimento Filadelfia también estuvo marcada por la persecución y el silencio. Se dice que aquellos que intentaron hablar sobre lo sucedido fueron presionados, amenazados o incluso desaparecieron misteriosamente. Esta característica reforzó la idea de que el proyecto estaba vinculado a programas altamente secretos y clasificados, cuya existencia debía ser negada a toda costa. Los documentos que han llegado al público han sido parciales, incompletos o contradictores, lo que aumenta la fascinación y el misterio alrededor del caso. Con el tiempo, el experimento Filadelfia trascendió la historia militar y se convirtió en un fenómeno cultural. Ha inspirado libros, películas, documentales y debates interminables sobre la posibilidad de manipular la realidad, el espacio y el tiempo mediante tecnología avanzada. Algunos teóricos modernos sugieren que si algo así fuera posible, implicaría no solo avances electromagnéticos extraordinarios, sino también un entendimiento del universo que aún escapa a la ciencia actual. Los relatos de los marineros sobrevivientes, que describen sensaciones de desmaterialización, teletransportación y distorsión temporal, son la base de lo que hoy se considera una de las leyendas tecnológicas más impactantes del siglo XX. A día de hoy, el experimento Filadelfia sigue siendo un enigma que combina historia militar, ciencia avanzada, fenómenos inexplicables y conspiraciones. Cada testimonio, cada documento parcial y cada análisis independiente contribuyen a la sensación de que la humanidad ha rozado límites de la realidad que todavía no comprende. La historia nos invita a preguntarnos, ¿qué tan lejos llegó la investigación militar secreta durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Fueron estos relatos exageraciones, mentiras o testimonios de eventos reales que desafían nuestro entendimiento? Y, sobre todo, ¿qué ocurrió realmente con el USS Eldridge y su tripulación durante aquellos días de octubre de 1943? El experimento Filadelfia, más allá de ser una leyenda urbana o una teoría conspirativa, se ha convertido en un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento y la experimentación pueden abrir puertas a fenómenos que superan nuestra comprensión. Nos muestra que, incluso en un mundo dominado por la ciencia, persisten misterios que no podemos explicar y que, a veces, la historia oficial solo nos ofrece fragmentos de una realidad mucho más compleja y aterradora de lo que estamos dispuestos a aceptar. El bosque de lo inexplicable, luces, sombras y misterios. En las colinas cercanas a la ciudad de Cluj-Napoca, en Rumanía, existe un bosque que ha capturado la atención de científicos, curiosos y cazadores de fenómenos paranormales durante décadas. Conocido como el bosque de Oia Baciu, este lugar es considerado uno de los epicentros de actividad sobrenatural más intensos de Europa. Su fama se debe a una combinación de historias antiguas, fenómenos inexplicables y experiencias de visitantes que aseguran haber vivido sucesos que desafían cualquier explicación lógica o científica. El bosque recibió su nombre de un pastor llamado Baciu, que según las leyendas locales,
desapareció misteriosamente junto con su rebaño de ovejas, dejando tras de sí una historia que aún se transmite de generación en generación. Desde entonces, el bosque ha sido asociado con desapariciones inexplicables, apariciones fantasmales y fenómenos que los habitantes de Cluj consideran malditos o fuera del alcance humano. Pero la fama moderna del lugar comenzó a finales del siglo XX, cuando investigadores, fotógrafos y turistas comenzaron a documentar fenómenos extraños con más frecuencia. Los visitantes del bosque reportan una sensación inmediata de inquietud al adentrarse en él. La flora, a primera vista, parece normal: árboles altos, arbustos densos y senderos irregulares. Sin embargo, pronto muchos notan irregularidades extrañas. Algunos senderos se bifurcan de manera imposible, las brújulas y dispositivos electrónicos dejan de funcionar, y las cámaras fotográficas capturan orbes, luces extrañas y sombras que parecen moverse de manera independiente. Los testigos aseguran que el tiempo dentro del bosque parece distorsionarse, lo que parece un paseo de 20 minutos puede durar horas, y los relojes a menudo muestran discrepancias sin explicación. Entre los fenómenos más reportados se encuentran luces misteriosas que flotan entre los árboles, figuras humanoides que aparecen y desaparecen rápidamente, y sonidos que imitan voces humanas o animales que no existen en la zona. Algunos visitantes afirman haber escuchado sus nombres pronunciados desde lugares donde no había nadie, mientras que otros relatan que experimentaron sensaciones de desorientación extrema, ansiedad, mareos y, en ciertos casos, pérdidas temporales de memoria. Este conjunto de sucesos ha llevado a que muchos denominen a Oya Baciu como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Científicos y parapsicólogos han investigado el bosque durante décadas. Entre ellos se encuentra Alexandru Suciu, quien dedicó años a estudiar los patrones de luz y las anomalías electromagnéticas en la zona. Sus estudios revelaron que ciertas áreas del bosque presentan fluctuaciones de campo magnético y radiación electromagnética que no se encuentran en otras partes de Rumanía. Sin embargo, aunque estos fenómenos podrían explicar algunos efectos físicos, no justifican la presencia de luces, figuras y experiencias subjetivas tan vívidas como las descritas por los testigos. Otro elemento inquietante son las desapariciones documentadas en el bosque. Aunque muchas son de corta duración, algunos casos han quedado sin explicación. Visitantes que se adentraron solos durante horas regresaron con lagunas de memoria, desorientados, incapaces de recordar detalles fundamentales de su trayecto. En ocasiones, los animales que acompañan a los exploradores se comportan de manera errática, como si percibieran una presencia invisible. Todo esto contribuye a la atmósfera de misterio que rodea a Oya Baciu, un lugar donde la naturaleza parece mezclarse con lo inexplicable y la percepción humana queda constantemente desafiada. Las historias paranormales no se limitan a visitantes modernos. Cuentos locales describen luces y figuras espectrales que aparecen en el bosque desde hace siglos. Algunos relatos mencionan rituales antiguos, creencias de brujería y leyendas de espíritus que protegen la zona. La combinación de historia, tradición oral y fenómenos modernos ha creado un aura de miedo y fascinación que hace que el bosque sea considerado peligroso incluso para los habitantes locales. Fotógrafos y cineastas han documentado fenómenos que parecen desafiar la lógica. Fotografías muestran orbes de luz, figuras humanoides translúcidas, sombras que se mueven de manera independiente, y en ocasiones, anomalías visuales que no pueden ser explicadas por efectos de luz o cámara. Las grabaciones de audio también han registrado sonidos extraños, susurros, zumbidos y ruidos metálicos que no tienen origen identificable. Todo esto ha llevado a que Oya Baciu se convierta en un lugar de peregrinación para investigadores paranormales, aficionados a lo inexplicable y turistas en busca de experiencias extremas. Algunos investigadores han intentado explicar los fenómenos desde un punto de vista científico. Teorías incluyen la existencia de emisiones de gases del suelo que alteran la percepción, campos magnéticos que afectan la actividad cerebral, o incluso anomalías geométricas en la topografía que producen efectos de desorientación y visión distorsionada. No obstante, estas explicaciones no logran cubrir la totalidad de los testimonios, ni justificar la consistencia de las luces, figuras y desapariciones reportadas durante décadas. El bosque también ha sido escenario de experimentos independientes de científicos amateurs y grupos de investigación. Se han colocado sensores de movimiento, cámaras de alta velocidad, detectores de radiación y equipos de grabación de audio en diferentes zonas del bosque, con resultados que continúan sorprendiendo. En varias ocasiones, los dispositivos han registrado anomalías simultáneamente, luces que aparecen y desaparecen sin explicación,
variaciones de temperatura súbitas, sonidos que no coinciden con la fauna local y movimientos de objetos detectados por sensores, aunque nadie estaba presente en esos lugares. Oya Baciu, más allá de ser un bosque normal, se ha convertido en un símbolo de misterio y lo inexplicable. La experiencia de adentrarse en él deja a los visitantes con una mezcla de asombro, miedo y fascinación. Los fenómenos observados desafían nuestra comprensión de la naturaleza y la percepción humana, recordándonos que existen lugares donde la realidad parece comportarse de manera diferente, donde la ciencia y la leyenda se entrelazan y donde lo desconocido se manifiesta de forma tangible. Hoy, el bosque de Oya Baciu sigue atrayendo a investigadores, turistas y curiosos de todo el mundo. Cada testimonio, cada fotografía, cada grabación refuerza la idea de que este lugar no es simplemente un bosque, sino un portal hacia lo inexplicable, un escenario donde la percepción humana, la historia y los fenómenos paranormales se encuentran de manera única. Sus misterios no han sido resueltos y es probable que nunca lo sean por completo, convirtiendo a Oya Baciu en un recordatorio permanente de que, en nuestro mundo, aún existen secretos que desafían la lógica y que nos muestran que la realidad es mucho más compleja de lo que creemos. A lo largo de este viaje hemos explorado fenómenos que desafían la lógica y la comprensión humana. Desde los susurros que emergen en faros solitarios, cargados de voces que parecen provenir de otra dimensión, hasta casas que cobran vida con sombras que se mueven, golpes que retumban sin causa y presencias que parecen habitar entre nosotros, cada historia nos recuerda que el mundo está lleno de secretos que van más allá de lo que podemos ver. Hemos escuchado los ecos que surcan el cielo, trompetas invisibles que resuenan con una fuerza que estremecería hasta al más escéptico, retumbando en ciudades y pueblos, dejando a quienes las escuchan con el corazón acelerado y la certeza de que algo desconocido nos rodea. Hemos caminado entre los fantasmas de Enfield, donde la vida cotidiana se transformó en un escenario de actividad sobrenatural, donde objetos se movían, voces hablaban a través de los cuerpos y la realidad parecía doblarse ante la energía de lo inexplicable. También nos adentramos en los límites de la ciencia y la experimentación humana, con el experimento Filadelfia, un proyecto que, según los relatos, alteró la percepción del tiempo y del espacio, haciendo desaparecer barcos y dejando secuelas físicas y psicológicas imposibles de entender. Este fenómeno nos obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar la tecnología, y cuánto desconocemos sobre la interacción de la energía, la materia y la conciencia humana. Y no podemos olvidar la profunda inquietud que emana del bosque de Oya Baciu, un lugar donde la naturaleza y lo paranormal se entrelazan. Luces que flotan sin origen, figuras que desaparecen, brújulas que pierden su rumbo y el tiempo que se distorsiona para quienes se atreven a adentrarse. Este bosque nos recuerda que existen espacios en nuestro mundo donde la realidad se comporta de manera diferente, donde lo desconocido es tangible y donde cada paso puede acercarnos a lo imposible. Cada una de estas historias, aunque diferentes en contexto y lugar, comparte un hilo común. Nos confronta con lo desconocido, nos saca de la comodidad de lo cotidiano y nos recuerda que, por mucho que la ciencia avance, por muy racional que creamos que es nuestro mundo, aún existen fuerzas, fenómenos y misterios que escapan a nuestra comprensión. Fenómenos que no se explican con lógica, que desafían nuestros sentidos y que nos obligan a cuestionar la naturaleza de la realidad misma. Al explorar estos relatos, comprendemos que lo paranormal no es solo ficción o superstición. Es un recordatorio de que nuestro mundo está lleno de secretos, de lugares y momentos donde lo inexplicable se manifiesta, donde la historia y el mito se entrelazan, y donde la percepción humana alcanza sus límites. Nos enseña que el misterio no es solo una curiosidad pasajera, sino una puerta hacia la reflexión, el asombro y, en ocasiones, la humildad frente a lo que no podemos controlar ni entender. Si estas historias te han hecho sentir el miedo, la fascinación y la maravilla de lo desconocido, entonces este viaje apenas comienza. Porque cada misterio, cada fenómeno y cada relato que hemos explorado son solo fragmentos de un mundo más amplio, lleno de secretos aún por descubrir. Suscríbete y acompáñanos mientras seguimos adentrándonos en lo inexplicable, porque la historia de lo desconocido no termina aquí, y el universo sigue guardando secretos que esperan a ser revelados.